A todos buenas tardes y bienvenidos a la Casa de América. Bienvenida sobre todo a Itziar Taboada, que me acompaña aquí en la mesa, la directora de Relaciones Culturales y Científicas de la AECIT. También está aquí Jorge Peralta, el subdirector de la... Bueno, no se llama subdirector, se llama jefe de departamento, pero subdirector, que es la mano derecha de doña Itziar. Bien, estamos aquí hoy para hacer un acto doble y por eso vamos a iniciar la directora y yo y luego continuaremos con la novela gráfica que vamos a presentar. Digo que es doble porque vamos primero a exponer el nuevo convenio de cooperación que hemos firmado entre la AECIT y la Casa de América y después ya entraremos en harina con la novela gráfica que nos ocupa hoy. Como saben ustedes bien, la Casa de América es un consorcio público en el que participan tres instituciones: el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid. Y dentro del Ministerio de Exteriores, quien aporta los fondos y quien realmente coordina la función de la Casa, siempre ha sido así, es la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional para Iberoamérica y en concreto la AECIT, la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo. Por tanto, la relación entre la Casa de América y la AECIT es ya histórica, intensa y siempre hemos dependido de ellos y hemos trabajado con ellos. Sin embargo, lo que no habíamos nunca formalizado era una manera de hacer que las publicaciones de la agencia relacionadas con América, de temas americanos o de autores americanos, pudieran presentarse y comentarse en este foro. La Casa, como saben todos muy bien, tiene una larga trayectoria también de actividades literarias e históricas. Aquí presentamos continuamente libros y publicaciones de autores americanos. Tenemos la suerte de que pasen por estas salas autores de prestigio, gracias también a las editoriales que los traen aquí y, por supuesto, a las embajadas que los invitan a que pasen por España. Y nos parecía obvio que la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo, aunque tiene una sede magnífica en Moncloa, un poquito menos céntrica que esta, pudiera también utilizarnos para dar a conocer cuáles son sus publicaciones en el ámbito americano. En nuestra cooperación también se va a extender a otros ámbitos. No quiero tampoco aburrirles a ustedes, pero sí comentarles que vamos a empezar ya, estamos ya de ello trabajando en cómo dar mayor difusión a las actividades de la Casa en la página web de la agencia y cómo hacer que los centros culturales que dependen de la AECIT, a los que están en América me refiero, también tengan un vínculo virtual con la Casa de América. De esta manera queremos que integrarnos un poco como gran centro cultural que también somos en la red de centros culturales iberoamericanos de que dispone la AECIT. De hecho, hace poco lanzamos aquí un proyecto muy bonito llamado Americanosfera. Contamos en aquella ocasión también con Itziar para acompañarnos y que es un intento de vincular a través de Internet centros culturales y de pensamiento americanos y españoles. Y ahí también creemos que en el futuro los centros de la AECIT podrán estar muy presentes para trabajar con nosotros. No hablaré nada de la novela, puesto que luego tendremos que lo hará mejor que nosotros. Quería solamente felicitar a sus autores y a quienes han hecho posible este proyecto, que es muy original, muy bonito. Quiero presentar la mística de Santa Teresa de Jesús a través del cómic o de la novela gráfica. Es una idea preciosa que puede acercar muy bien al público. General, estas obras básicas de la literatura y el pensamiento españoles e hispanoamericanos también, por supuesto. Decirles que nos ha gustado tanto la idea que con este acto de hoy también vamos a empezar un nuevo ciclo de novela gráfica en la Casa de América. Así que vamos a lanzarlo con Santa Teresa de Jesús, y qué mejor ocasión que hacerlo ahora en este año en que ya estamos a punto de acabar su centenario. Sin más, a todos gracias y le paso la palabra a doña Itziar Taboada.
Pues muchísimas gracias, Santiago. Muy brevemente, efectivamente, para nosotros pues es estupendo contar con la casa para, bueno, pues para hacer proyectos juntos, para difundir las cosas que nosotros hacemos, para poder incorporar también las que vosotros hacéis a esa red de centros culturales que, como has dicho, es, bueno, pues es un elemento muy importante de nuestra actividad desde la agencia y desde la Dirección de Culturales. Son 17 centros a lo largo de Iberoamérica y 2 en Guinea Ecuatorial, todos ellos con una trayectoria importante, algunos de muchas décadas ya, y que están, bueno, que llevan todo ese tiempo haciendo una labor, creo que muy importante, no solamente en la difusión de nuestra cultura allí, sino en trabajar también con los creadores y con los artistas locales, que es verdaderamente la seña de identidad de los centros. Y más allá de eso, un elemento que a nosotros nos parece fundamental de los mismos es lo que tú has citado de la red, es decir, de los proyectos que se pueden hacer en red, que se pueden alimentar y que se pueden enriquecer por el hecho de que existe esa red, no solamente porque el proyecto en sí sea interesante, como es este caso, un proyecto que sale de uno de esos centros, concretamente el de Buenos Aires. Y si a eso podemos de alguna manera enganchar la posibilidad de trabajar con vosotros, pues claro, la cosa se amplía y se refuerza y en interés mutuo. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por permitirnos presentar aquí este proyecto que como has dicho, efectivamente se encuadra en todavía bueno, actividades que se están celebrando este año con motivo del 5º centenario del nacimiento de Santa Teresa, una de, bueno, pues de las principales autoras de nuestro siglo de oro, y permite, pues, a través de este formato de la novela gráfica, pues llegar de alguna manera a otro tipo de público, un texto pues, que no es fácil de alguna manera y que permite, bueno, pues, reinterpretarlo, hacerlo más accesible, pero siempre desde un planteamiento de rigor y de respeto con la obra original. Así que creo que ha sido un trabajo interesantísimo que se ha hecho por parte de los autores en Argentina, con el impulso de nuestro centro cultural, y estamos encantados de que esto pues, pueda tener un recorrido que vaya pues, mucho más allá, ¿no? Así que, bueno, para no hacer más largo, creo que lo mejor es que Pedro Molina, que ha sido además director de varios de esos centros que constituyen esa red y que está trabajando ahora con nosotros también, ocupándose de los centros, pero desde aquí. Y Alejandro Farias, que acaba de llegar de Argentina y es coeditor de la obra como responsable del sello Loco Rabia, y que con nuestro Centro Cultural en Buenos Aires son los responsables de esta obra, a los que les demos la palabra y puedan contarnos un poco más en qué consiste la obra. Muchas gracias. Por eso, después de la presentación que han hecho nuestros dos directores, pues voy a presentarle un poco a él y un poco más detalles del proyecto antes de que él pase a explicarnos cómo es, ¿no? En la invitación tenéis su biografía resumida. Es muy joven, nacido en Bahía Blanca en el 78, licenciado en Letras por la Universidad de Buenos Aires, y es fundador y codirector del sello de historietas Loco Rabia. También es editor de Bang Bang, la sección de historietas de la revista No Retornable, poeta, narrador y autor de varios libros en el campo de la historieta. Entre ellos, ¿Qué he ganado con quererte?, uno de los últimos que has hecho en el 2015, Piedra, papel o tijera, que es un juego que compartimos españoles y argentinos, y fue coordinador para el Centro Cultural de España en Buenos Aires, que esto, por recalcar lo que ya ha dicho Itziar Taboada, este es una coedición del Centro Cultural de España en Buenos Aires con la editorial Loco Rabia, y responde a una iniciativa de llevar obra de grandes autores clásicos de la lengua española al cómic, que lleva ya unos años de trabajo. De un trabajo muy afortunado. Precisamente con el Centro Cultural de España en Buenos Aires ha hecho las adaptaciones de las novelas ejemplares de Cervantes, que ganó en el 2013 el premio a la mejor adaptación
en los premios Banda Dibujada de Buenos Aires. Este libro que tenemos aquí, Las moradas de Santa Teresa, en formato de historieta, llevadas a la historieta, que hoy presentamos, que es, por aclarar un poco, algunos nos ha dicho, es la edición de Buenos Aires, es decir, el libro no se ha editado aquí, por eso hemos traído ejemplares desde la ECID, porque nos parecía que no queríamos dejar acabar el centenario sin que un proyecto tan curioso, tan original, nacido además dentro del ámbito de la lengua, pudiese conocerse en Madrid. Y hay otro libro, tengo aquí uno, que ha traído él en primicia, que es este pequeño, del que es editor y coordinador de la edición, Juegos y pasatiempos en Cervantes, que se presentó en la Embajada de España en Buenos Aires hace 2 semanas, y que es otro proyecto muy original. En este caso no es novela gráfica, no es historieta, sino es libro ilustrado. Tiene un texto, como él nos hablará ahora, de estudios sobre los juegos y pasatiempos en la obra de Cervantes, de la época del siglo de oro, y es otro proyecto que sigue en esta línea de divulgación, de llevar al formato de la novela gráfica o del libro gráfico textos clásicos, ¿no? Este es un poco presentando a Alejandro, que muchas gracias por venir y por acompañarnos. Y esto se ha circunscrito, hablando con Ana María y como ha dicho el director de la Casa de América, como inicio de un ciclo que cuando planteamos este proyecto a la Casa de América le interesó mucho, porque el tema de la novela, el lenguaje dibujado, como lo han llamado, la novela gráfica, es algo que está ahora de mucha actualidad, es un medio de comunicación, un medio de creación muy contemporáneo, y que además parece que Argentina, por lo que hemos visto, estuvimos hablando aquí tenía yo por aquí apuntado, de un libro sobre la ciudad ausente de Ricardo Piglia, que precisamente adaptado por Luis Escafi, se vio aquí en Casa de América en el 2008, y es un campo en el que tanto los dibujantes como los guionistas gráficos argentinos están quizá muy por delante, un poco tienen muchas cosas que enseñarnos a los españoles. Entonces, bueno, pues Alejandro primero es un poco hablar primero, también porque, aunque no he querido hacer aquí mencionar, eres novelista, poeta y guionista y editor de novela gráfica. ¿Cómo es este paso? Buenas noches a todos. En verdad lo que define el género es la idea, ¿no? Muchas veces tenés una idea y cuando la empezás a trabajar ya se te aclara hacia dónde va, ¿no? Si es una imagen muy visual, se va para el lado de la historieta, si es una historia un poco más que permite más lo evocativo, si se quiere, se va para el género de lo narrativo. Digamos que lo que marca el camino es la idea, ¿no? En particular en este proceso de las moradas, vamos a entrar un poco en el libro, fue una idea que surgió del CECEBA, en verdad, de Juan Duarte, que fue a raíz de lo que habíamos hecho con Ricardo Ramón Jarne, con las novelas ejemplares, que era ver de qué manera acercar un texto tan antiguo, si se quiere, con un lenguaje quizás ya más difícil de abordar, a un público nuevo, ¿no? Al lector de ahora. La idea original fue eso, ¿no? Partir de pensar qué se podía hacer desde la historieta con Santa Teresa. Al principio habíamos pensado en hacer una biografía, pero creo que existe una versión historieta que había conseguido alguien del CECEBA y que estaba muy bien hecha. Entonces, por otro lado, la biografía tampoco creo que abarcaba la inquietud de acercar la obra, ¿no? Era una biografía era como un pequeño puntapié que no iba a dar tanto fruto como sí ya entrar directamente en la obra de ella. Primero quiero recalcar que allá Santa Teresa, nosotros por lo menos conocemos más a San Juan de la Cruz que a Santa Teresa. No es una figura tan conocida como acá, por lo menos es conocida en algún sector, pero no es tan popular, a eso me refiero. Entonces, tanto los dibujantes como yo tuvimos primero el desafío de estudiar quién era,
Por lo tanto, trabajamos con una historiadora que se llama Florencia Calvo, que tuvimos como una serie de clases donde se contextualizó un poco la época, la obra, la figura. Y una vez que teníamos eso un poco más claro, empezamos a trabajar distintas obras hasta encontrar esta, que nos pareció la ideal para trabajar. Primero porque el libro tenía dos aristas, ¿no? Era por un lado acercar la obra y por otro lado que funcione como un catálogo de artistas emergentes de Buenos Aires. Y justamente el formato de las moradas, que nos permitía que el cambio de estilo de una morada a otra fuera algo natural, porque justamente cada morada era un paso superador hacia el camino de este matrimonio del alma con Dios. Entonces estaba bueno que el personaje mismo cambiara, que el ambiente cambiara, quedaba coherente desde lo narrativo, ¿no? Hablando ya de algo formal. Eso por un lado. Entonces lo que hicimos fue armar el equipo de trabajo. La idea original era que los dibujantes hicieran tanto guión como dibujo. Por eso seleccionamos dibujantes que se llaman integrales, que manejan ambas cosas. Y los ordenamos de una manera donde elegimos los estilos más realistas para las primeras 3 moradas, que forman como un primer círculo, que vendría a ser como las tentaciones más terrenales. Y después los dibujantes fuimos buscando menos figurativos, de línea más abstracta, que dieran cuenta de esta desmaterialización de la persona, ¿no? Después el trabajo que hicimos fue que el primer dibujante hiciera su versión de Santa Teresa y la fuimos pasando a los siguientes dibujantes. Así, si bien cada dibujante tenía la autonomía de crear lo que quisiera, no se perdiera, ya otra vez volviendo a hablar de lo formal, el hilo narrativo, ¿no? Si en un momento un dibujante interpretaba que Santa Teresa o el personaje Santa Teresa en ese momento quedaba ciego, eso ya era un paso que iba a continuarse en el siguiente. Bueno, una vez que se estableció eso, la premisa fue que respetar el espíritu de cada morada, tratar de ir a la tesis principal de cada morada, porque lo que tiene el texto es que se abre mucho, pero hay un hilo conductor, pero a la vez Santa Teresa se abre mucho, o sea, como que una idea la va llevando a otra y entonces era un poco, bueno, rescatar el hilo principal de cada morada y después que cada uno tenía la libertad de hacer como más le pareciera. De hecho, creo que eso quedó una variedad bastante interesante en el libro. Hay guiones más apegados al texto, otros con una libertad gráfica mucho más grande y que solamente se basaron en un par de frases muy, muy importantes del texto. Y creo que fue un trabajo bastante experimental para todos. Siempre pienso, después de las presentaciones que hicimos y de hablar con muchos españoles allá en Buenos Aires, que quizás nosotros tuvimos la suerte de este desconocimiento de la Santa. Entonces es un libro más bien de descubrimiento, que quizás si lo hubiera encarado algún español con lo que la figura significa acá en España, hubiera sido otro el resultado. Quizás hubiera sido algo más transgresor o jugar con algunas cuestiones con las que nosotros no solo nos animamos, sino que no nos parecían relevantes en nuestra lectura. O sea, creo que para desarmar una figura primero hay que conocerla mucho y nosotros en verdad lo que hicimos fue un primer estudio. Incorporamos un prólogo, que el prólogo es un poco lo que dice la Santa en su prólogo, pero también un poco es el resumen de las clases que tuvimos, son como los apuntes de clase. Y hay una pequeña biografía al principio que es justamente para acercar un poco la figura real al lector. El texto, primero nos sorprendió mucho la respuesta que hubo en Buenos Aires, fue primero de la prensa, allá no pasa como acá, la prensa de historieta es muy difícil. Yo veo que acá en los diarios se reseña tanto historieta o literatura indistintamente. Allá no pasa eso, o sea, salvo Página 12 que tiene un espacio cada 15 días dedicado a la reseña de novedades, muy pocos medios se hase cargo de las novedades que están surgiendo y demás. Y este libro atravesó todos los medios, fue una cosa increíble. De hecho, llegó a Chile, se despertó un interés muy grande. También despertó mucha curiosidad, gente allá
después me enteré que hay escuelas santateresianas y vinieron muchas exalumnas. Y ahí fue como, la presentación fue, bueno, a ver qué hicimos, porque... Y no, la verdad que fue una respuesta bastante favorable, ¿no? Como que conseguimos los dos objetivos. De hecho, en la editorial nosotros tenemos un club de lectores que se abona a principio de año y se da a elegir entre novedades, libros. Y este libro lo dimos como regalo, para justamente para completar este proyecto de acercarlo al público joven. Y tuvimos respuestas muy favorables, como que no, al principio, ¿qué es esto? Y después, bueno, como que, quizás no desde el lado religioso, si quiere, eso ya es más personal, ¿no? Pero desde el lado formal, como que despertó bastante interés. Y también, bueno, nosotros elegimos algunos dibujantes que están justo surgiendo y publicando obras nuevas y bastante importantes. En Buenos Aires, Fer Calvi es el autor de Altavista, que es el que cierra el libro y ese que el año pasado ganó a Mejor Historieta en Argentina, digamos, con su obra Altavista. Pedro Mancini acaba de sacar una tira que se llama Alien Triste, que es bastante popular en Buenos Aires. Digamos que funcionó, fue un experimento que funcionó bien, ¿no? Pero sí, yo creo que fue de parte de Juan fue muy interesante esta propuesta, ¿no? Fue muy movilizadora. Después, con respecto a lo de el libro de Cervantes, ya es otra cosa. Es un libro que escribió Michael Scam, creo que se llama, sí, no sé si es Scham o Scam, que lo que hace es hacer una lectura lúdica de Cervantes y hace un repaso de los distintos juegos y pasatiempos que hay en la novela, que son juegos y pasatiempos de la época, un poco para en las reuniones que tuve con él me dio a entender que a él le interesaba rescatar un poco esa polémica que existe hoy en día entre si los videojuegos son ocios y si hasta qué punto el ocio está bien o está mal. De hecho, en el catálogo de juegos que hay también está la mirada moral sobre los juegos, ¿no? Entonces, hasta qué grado estaba bien permitido un juego, ¿no? La cacería, por ejemplo, si era crueldad o si era un deporte sano. Bueno, ese tipo de cuestiones están en el libro. Si te parece, no vamos a meternos porque yo quería decir algo como escritor al ver este libro aquí. Es decir, supongo que el éxito que ha tenido esto tiene que ver con la sensibilidad y con la calidad con que habéis tratado el tema, porque claro, Centenario de Santa Teresa, Las Moradas. Bueno, no sé cuánta gente, más allá de los, como Maite, los estudiantes de filología han leído las Moradas de Santa Teresa. Y de repente se encuentra uno con un libro que simplemente, a veces ni leyéndolo, porque hay moradas que prácticamente, como esta que está pasando ahora en imagen, no tiene prácticamente texto. Y de repente te está volviendo a alguien que para cualquier lector contemporáneo es... bueno, historia, literatura, algo de eso, y te lo está convirtiendo en algo que te está diciendo algo ahora mismo, que te está transmitiendo el sentido de la mística, porque yo, algunos, este guión es de Alejandro, este guión, que además haces el guión de dos moradas que son muy diferentes los dibujantes a la hora de narrar. Entonces, de repente descubres que hay una aproximación con la de Daniela Cantor, que es completamente feminista, y descubres un perfil feminista con aquello de, ¿cómo es? El confesor no es mi amigo, es mi censor, en el que al final estás viendo como una especie de... ¿no? Te lo cuento un poco en las expresiones de lectura, sí. Que nos dice, ¿no? Estás viendo que en realidad es como un grupo de mujeres en un ambiente difícil, hostil, que supongo que es la vida en cualquier momento, pero en aquel momento debía serlo también, y que crean toda son consejos, ¿no? Que se dan al resto. En fin, quiero decir que la lectura es muy contemporánea, que de repente te presenta a alguien que resulta muy atractivo, que tiene algo que decir ahora, no sé con qué conecta exactamente de los tiempos. Entonces me llama la atención esto que surge espontáneamente porque os dan el libro de Las Moradas a cada uno y lo leéis y decís, hombre, o es que ahí hay os reunís, tú como coordinador eres el que... Sí, en verdad que fueron muchas, como decía, hubo muchas clases y la verdad que todos los dibujantes se lo tomaron con un compromiso muy grande y realmente hubo Cantor traía biografía que trataba de Santa Teresa desde el misticismo, pero también desde lecturas espiritistas, digamos, había como que todos se pusieron muy
la obra... sí, nos compenetramos mucho. Y de hecho, apenas decidimos este texto, dijimos, bueno, ¿y ahora cómo, no? Y después, pero una vez que empezás a leer el texto, Santa Teresa habla mucho con alegorías, usa la imagen constantemente. De hecho, el guión cuarto que vos me habías marcado parte de una imagen de ella que habla de la fuente natural y la fuente artificial y cómo el agua viene natural de Dios y digamos como que ella misma lo grafica y lo habla de una manera, quiere ser tan clara cuando habla, entonces recurre a imágenes y nosotros recurrimos a esas imágenes que ella usa para poder armar las historietas. Por otro lado, creo que iba a haber más mujeres en el libro, no pudieron muchas. Iba a estar Maitena, iba a haber una chica que se llama Power Paola, que es una colombiana que está bastante nombrada últimamente, pero no pudo por otro trabajo. Digamos que iba a ser más mixto el trabajo. Y cada uno aportó, también traía sus inquietudes a estas clases, ¿no? Cantor traía siempre una mirada más feminista. Aparte creo que es una figura justamente para rescatar ahora en la lucha de la mujer, digamos. Uno se remite a la época y es increíble la voluntad que tenía y cómo desafió todo, ¿no? Como eso no la paraba nadie, se le ponía algo y iba enferma, caminaba, o sea, es una figura muy valiosa y creo que eso a todos nos atrajo desde eso, ¿no? Y ahí como que todos empezaron a buscarle la vuelta. Pero creo que hubo mucho compromiso de parte de todos. Eso creo que se nota en el... Por interés de la autora, más que por un encargo, ¿no? Por eso digo, es un poco la diferencia que percibe uno. Sí, pero lo que pasa es que nos pasó algo a todos que es, seas o no creyente, digamos que si poner el nombre que quieras a esa comunión que ella genera ahí. Habla desde una honestidad, lo tomaba todo como que estaba hablándole al alma de lo que es la poesía, ese espíritu, entonces encontraba otro tipo de lectura. Pero creo que es una lectura muy interesante. Ha dicho lo de la poesía, me ha interesado también tú como poeta, porque claro, en realidad hemos empezado a mirar cosas esta mañana sobre la novela gráfica, ¿no? E incluso algunos textos curiosos que hay diciendo, ¿es literatura o es periodismo? Bueno, eso es todo... Hay todo un debate ahí en ese mundo. Sí, porque de hecho acá no pasa tanto, pero en Argentina la historieta es considerada lectura infantil, digamos. Pasan cosas muy graciosas, por ejemplo hay un autor que se llama Gustavo Salas, que tiene un humor muy escatológico y de golpe está sus libros junto a... La sección claro, no sé, ¿cómo se llama este cuento tan popular de Caperucita Roja? Y tenés Gustavo Salas ahí, los nenes no entienden nada, porque no saben dónde ubicarlo algunas librerías, ¿no? También eso genera ciertas adaptaciones que no son las que a mí me interesan, que pasa que encuentran las editoriales justamente como en la creencia de que la historieta es algo juvenil, adaptan obras de Julio Verne y demás a la historieta en formatos muy rápidos, como para primer lectura. A mí me interesan más las adaptaciones como la de Piglia, como que son... hay una para mí, muy ingeniosa y que marca una manera de hacerlo, que es la que se hizo de Paul Auster, La ciudad de cristal, que directamente es otra obra. Y es increíble lo que se genera ahí. Podés leer la novela y podés leer esa historieta y son dos lecturas. Después se hacen cosas raras, se hace, por ejemplo, adaptaciones... ¿cómo se llama esta obra rusa tan conocida? Perdón, yo tengo una memoria bastante frágil. La del adolescente que mata, Crimen y Castigo. Y se hace una adaptación a historieta de 48 páginas. Es imposible, digamos, para que sea una buena adaptación tiene que tener más que la novela, sobre todo yo me acuerdo patente la escena donde él siente la culpa y le vienen a cobrar y piensa que todos ven a la muerta. Eso ya son 30 páginas, no sé, digo... ese tipo de lecturas me parece que son las que enriquecen a ambos géneros. Después las adaptaciones que tienen más que ver con esa que lo llevan como a una lectura menor no me atraen tanto. No sé si... Claro, pero una cosa que habíamos leído hablando de la novela gráfica es que la elipsis, esto me recordó un poco el guión de cine, porque claro, entonces guión es un elemento clave, es decir, no puedes contar una novela de 500 páginas
porque llevada la historieta serían 2000 páginas. Exacto. Entonces, que aquí se trabaja de maravilla, porque como dices algunos, ni siquiera ponen tres... Bueno, aquí veis que prácticamente no hay texto, ¿no? Entonces, claro, resulta un poco superfluo si está contando la imagen, añadir palabras, ¿no? O sea, que ese manejo de la elipsis, que aquí desde luego es un modelo, no es una de las características de la novela gráfica. Sí, totalmente. Y después otro tema que creo que también nos atrajo mucho, ahora que me hiciste ver ahí, me acordé, fue de qué manera leer Las Tentaciones. Porque, digo, lo primero que se te ocurre es ir a la parte, a la atracción sexual o por ese lado, ¿no? Y sin embargo, una vez que empezamos a leer... Es lo que está pasando claro, ahora. empezamos a leer la obra y demás, y una de las características de Santa Teresa era su vanidad, ella misma lo decía, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a pensar desde ahí, entonces la tentación podía ser el espejo, es su propia imagen que trataba de capturarla, o le trataban de poner zapatos de taco lujosos y ella decidía caminar descalza, haciendo un poco mención a las fundaciones que haría después. Como que empezamos a generar un debate con respecto a las tentaciones, que también fue muy interesante, que enriqueció mucho, y te digo, todo ese tipo de debates y discusiones fueron metiéndonos cada vez más en el trabajo a todos. Bueno, pues y en Loco Rabia entonces hacéis... ¿Qué proyectos tenéis ahora? Nosotros estamos... ¿Con el CCBA o no? No sé qué surgirá con el CCBA. Se han hablado algunas cosas, pero todavía es todo muy verde. Sí que se han generado algunos fans, nos han escrito diciendo que les encanta la colección hispana de Loco Rabia, así que sin darnos cuenta generamos ya ahí como una pequeña referencia. Y después nosotros trabajamos también con el Instituto Nacional de Teatro haciendo algo que nos llamamos nosotros Teatro en Viñetas, que son adaptaciones de clásicos del teatro argentino contemporáneo al formato de la historieta. Que eso lo trabajamos directamente también con el dramaturgo. Ya hicimos, este año estamos por sacar el 4º volumen. ¿Pero de dramaturgos contemporáneos? Sí. ¿No? Por ejemplo, el primer tomo tenía la obra Venecia de Jorge Acame y Gepetto de Tito Cosa. Y lo que hacemos es presentar cada dos adaptaciones por volumen con un nexo en común. En ese caso era la vejez y el amor, porque Venecia, por ejemplo, es una madama que es ciega, que recuerda el amor de su vida, y sus chicas, como aprovechando que es ciega, le hacen creer que viaja a Venecia a conocerlo. Y Gepetto es un maestro Don Juan, digamos, que se da cuenta que ya no tiene el mismo poder que tenía antes. Que ya pasó. Exacto. Que ya fue. Bueno, fuimos encontrando esos vínculos. Tratando de abrir siempre esto, ¿no? Relacionando las distintas disciplinas, como para acercar... Yo tengo la teoría de que hay que al que le gusta el teatro le gusta la historieta, o sea, que hay que empezar como a unificar ese público que está ahí. Creo que el gran problema que tenemos todos en la época de ahora es eso, ¿no? Cómo atraer al público, porque tenemos una competencia nueva que son los celulares, con el Facebook, con el coso, y la gente cada vez sale menos de la casa, como se están conectando de otra manera. Y yo trabajo aparte en una asociación de ópera, soy en la parte técnica, soy productor, y veo ese mismo desafío en cada disciplina, ¿no? Ahora nosotros desde la ópera estamos armando una ópera de bolsillo para llevar al teatro más en un formato más de comedia musical, como para acercarnos al público más joven. Pero y textos de repertorio... Sí, de barroco. Ajá. Y el director del teatro también nos contaba que tiene que atraer un nuevo público, entonces como me parece que hay algo ahí que hay que tratar que estamos todos trabajando porque la cultura sobreviva, ¿no? Pero claro, siempre hay el riesgo de la divulgación, que no sea... Claro, el asunto que tú has mencionado antes de la obra de Piglia, ¿no? O teníamos aquí, que nos había comentado también Ana María, Dublinés, de Alfonso Zapico, que ganó el Premio Nacional de Cómics en el 2011, sobre la vida y la obra de James Joyce, es que sea una obra en sí lo que creas. O sea, que no sea... que sea un lenguaje, la historieta es un lenguaje particular, entonces... Que tenga valor y que se haga desde de arte como... Exactamente.
Bueno, pues si te parece, pues si hay alguna pregunta sobre lo que habéis visto. El libro no lo habéis podido mucho leer, porque ya digo que lo estamos presentando hoy, pero bueno, estas son las imágenes que están pasando. Bueno, por ejemplo, acá, Pedro Mancini, para él lo asociaba a una especie de imagen de videojuego, ¿no? Por eso cada uno encontró su manera de acercarse. Y el eje partió quizás cuando se nos abrió la cabeza, cuando Florencia Calvo nos contaba que ella era lectora de novelas de caballería, Santa Teresa de joven. Así es, y ahí se nos dijo, claro, esa es la figura, es un caballero que tiene que atravesar sus pruebas, ¿no? Una especie de Teseo que tiene que... Y ahí como que cada uno vio su morada como una prueba y pudimos ya empezar a generar... Eso no está tanto en el texto. No, eso creo que es la idea madre con la que nos ayudó a nosotros a armarlo. Bueno, no sé qué más. ¿Alguien quiere preguntar algo? Aprovechado que tenemos a Alejandro aquí. Pues bueno, habíamos hablado de a ver si logramos que se interese, ¿no? Y que se pueda publicar este libro. Creo que Jorge se está hablando también con Centro de Buenos Aires, porque realmente merece la pena que el libro, más allá de que se acabe el centenario, ¿no? De que el libro pueda verse aquí. Respecto del éxito en Argentina, la verdad es que fue... yo lo vi en La Nación, no sé, sí, fue bastante. Clarín, fue un éxito. Ahora los originales están expuestos en el Museo Larreta. Y también, justo coincidió con la Noche de los Museos y fue increíble la respuesta del público de ese día. O sea, yo me doy cuenta por la cantidad de mensajes que recibimos en el mails y preguntando dónde está el libro. Bueno, justo ahora la Larreta tiene su propia tienda donde se vende, pero yo me imagino si logramos esa repercusión acá creo que sería un libro interesante. Y bueno, pues nada, felicitar al CECEBA, como decimos nosotros, al Centro Cultural de Buenos Aires, con los dos directores que se han sucedido en este proyecto, ¿no? Ricardo Ramón y Juan Duarte, sí. Y a Alejandro como guionista y como coordinador del libro. Bueno, gracias a ustedes por traerme acá y bueno, gracias por escuchar.